crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaban, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. Buenos días, iglesia. Dios te bendiga. Que la paz del Señor Jesucristo y la manifestación del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros. En el día de hoy te doy la bienvenida a nuestro culto de adoración acostumbrado de cada domingo en tiempos de pandemia, en una posición online. Pero que estemos en la casa, que no estemos en el templo, no quiere dejar dicho que no estamos conectados. Por eso en el día de hoy te invito a que prepares tu corazón, que prepares tu vida para recibir esta palabra que el pastor va a poner, que Dios puso a través de nuestro pastor Frank, con el tema la soberanía de Dios y la oración. En los últimos domingos hemos estado viendo la justicia de Dios, el poder de Dios. En esta ocasión, un mensaje muy interesante por el cual te pido que inclines tu rostro. Vamos a orar para dar inicio a este tema, a este momento de adoración en nuestro culto. Y oramos: Padre, gracias por este tiempo, gracias por este día, gracias, Señor, por tu misericordia, porque en el medio de cualquier situación hemos comprobado que tú sigues siendo nuestro Dios. Padre, oramos en este tiempo que tú uses grandemente al pastor Frank con esta palabra que tu Espíritu Santo ha depositado en él. Prepara nuestros corazones, prepara nuestro entendimiento, Padre, para lo que tú viniste a hacer sea efectivo en nosotros. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén y amén. Muy buenos días y bendiciones, hermanos. Estamos aquí dándole gracias al Señor por mantenernos durante este tiempo de pandemia. Como grupo le enviamos un abrazo, virtual, porque ustedes no están aquí con nosotros, y le queremos decir que le bendecimos y le amamos. En este día vamos a adorar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesús, y vamos a adorarle y exaltarle por lo magnífico que Él es. Así que ven con nosotros y adora al Señor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de
es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Me faltará. Oh, nada. Mis amados, Dios les bendiga. Vamos a continuar, o mejor dicho, vamos a comenzar con el tema de la soberanía de Dios. Y en esta ocasión es la soberanía de Dios y la oración. Pero antes vamos a definir lo que es el término soberanía de Dios. Podemos definirla así: Dios gobierna sobre todo lo que existe. Hace lo que quiera, cuando quiera, con quien quiera, y nadie tiene derecho a juzgar sus acciones. Cuando pensemos en la relación que hay entre Dios, la soberanía de Dios y la oración, que es lo que vamos a tratar ahora, debemos ver a Dios intensamente interesado en relacionarse con el ser humano. Por eso Dios existe como una familia: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cuando Dios dijo que iba a hacer al hombre a su imagen y semejanza, estaba pensando en su condición de ser un Dios relacional. Porque a Dios le interesa relacionarse con nosotros de manera santa, estableciendo las reglas, pero también Dios está interesado en una buena relación entre los seres humanos. Entonces Dios establece principios. Como es soberano, Él establece los principios. No es el hombre, sino Dios que establece las condiciones. Entonces, uno de los principios es que Dios quiere siempre relacionarse con nosotros, pero hay una barrera. Y esa barrera se levantó en el Edén. Cuando Adán y Eva se rebelaron contra Dios, se levantó esa barrera que separa al ser humano de Dios. El profeta Isaías, en el capítulo 59, versículo 2, habla de esa barrera que hay entre Dios y el ser humano. Isaías 59, 2 dice lo siguiente: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Ese es un problema serio. Hay una barrera levantada. Pero Dios, en su condición de ser un ser relacional, interesado en relacionarse con nosotros, Él mismo decidió derribar la barrera. Como Dios es un Dios de amor, el conflicto lo provocó el hombre. Entonces, en su amor y en su soberanía, Dios mismo decide derribar esa barrera. ¿Cómo lo hizo? Bueno, el profeta Isaías, en el capítulo 53, versículo 6, dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cuando Jesús murió allá en el Gólgota, en el templo de Jerusalén se produjo algo extraño. Dice la Biblia que cuando Jesús entregó el Espíritu, el velo del templo se rasgó. El velo era una cortina
una cortina de tela. Y de manera misteriosa, cuando Jesús expiró, ese velo se rompió. Porque ese velo significaba la barrera que había entre Dios y los hombres. El lugar santísimo era un lugar donde Dios se comunicaba con el sumo sacerdote una vez al año. El sumo sacerdote entraba ahí una vez al año con sangre. Era representando al pueblo. Dios le comunicaba al sumo sacerdote su voluntad y él se la comunicaba al pueblo. Entonces, ese hecho de que la cortina, el velo se rompió cuando Jesús murió, indicaba que ya la relación entre Dios y el hombre estaba resuelta. El problema estaba resuelto. Dios había roto había puesto las condiciones ya para que nosotros tuviéramos relación con Él. Dios decidió soberanamente acercarse a nosotros. Y Él también estableció la forma cómo nosotros podemos acercarnos a Él. Él mismo establece las condiciones sobre cómo debemos acercarnos a Él. Y en Hebreos capítulo 4, verso 16, Dios mismo nos invita a que nos acerquemos, porque Dios es un Dios relacional. Entonces, Él estableció la oración como la manera de que nosotros continuemos nuestra relación con Él. Dice Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Y en el capítulo 10, versículo 19, nos dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, tenemos libertad para entrar al lugar santísimo a través de la oración. Dios también decidió soberanamente proveernos de lo necesario para acercarnos a Él. No solamente rompe la barrera que nos separaba de Él, no solamente paga el precio a través de su Hijo para que nosotros nos pudiésemos acercar a Él, sino que también Él provee un mediador. 1 Timoteo capítulo 2, verso 5 dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Eso se llama también amor, porque Dios aquí está haciendo todo lo posible para que nosotros pudiésemos acercarnos a Él cada vez que querramos. No solamente rompe la barrera, sino que Él deja a Jesucristo como mediador. Y como el conflicto entre Dios y los hombres, entonces el mediador tenía que ser Dios y hombre al mismo tiempo. Jesús reúne las condiciones de mediador porque Él es 100% Dios y 100% hombre. Dios también estableció soberanamente el propósito de la oración, porque es a través de la oración que nos acercamos a Él. Pero Jesús dijo cómo es y cuál es el propósito de la oración. Juan capítulo 14, verso 13. Y todo lo que pidan al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Es decir, que el propósito de la oración no es nuestro bien, no es que Dios nos dé lo que necesitamos, no es nuestra comodidad, es que Dios sea glorificado. Esto concuerda con lo que dijo el apóstol San Pablo en el capítulo 10 de 1 de Corintios, capítulo 10, versículo 31. Si pues coméis y bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces, resumiendo, mis amados, el conflicto lo provocó el ser humano. Pero aún así, quien buscó la manera de que el conflicto se resolviera no fue el hombre, porque no podía el hombre, sino Dios. El precio a pagar para que el conflicto terminara y hubieran las condiciones para la reconciliación. Entonces Dios hace así y pone en su Hijo la responsabilidad nuestra. Echa sobre su Hijo nuestros pecados.
Y Jesús entonces se constituye no solamente el reconciliador, sino el mediador. Entonces, ¿quién establece las condiciones para acercarnos a Dios? Porque en su soberanía, Dios es que tiene que establecer las condiciones. Ya podemos acercarnos a Él, pero Él establece las condiciones para acercarnos. Y los que oramos tenemos que entender eso. Nosotros no podemos acercarnos a Dios en la oración o a través de la oración en cualquier condición. Y vamos a ver las condiciones que Dios pone para que nos acerquemos a Él. En primer lugar, Dios dice que Él no hará nada en nosotros a menos que se lo pidamos. Esa es una ley establecida por Dios. De modo que lo que ocurre aquí en la tierra o no ocurre, tiene que ver con nuestras oraciones. Si no oramos, Dios no hará nada. Si oramos, Dios hará las cosas. Ese es un principio que Dios estableció. Y por eso a veces nosotros, o no, casi siempre limitamos a Dios, porque al no orar, entonces no movemos la mano de Dios. Dios no hará nada que no sea a través de la oración. Eso es muy importante, porque la situación actual parece indicarnos que la iglesia no está orando lo suficiente. Cuando no ocurren las cosas buenas que debieran ocurrir, en cierto sentido nosotros los cristianos tenemos culpa. Y cuando ocurren cosas malas en el mundo, también nosotros somos culpables en algún sentido, porque no oramos para que no ocurran las cosas malas y no oramos para que ocurran las cosas buenas. Dios estableció la siguiente condición: que solo contestará las oraciones que están dentro de su voluntad. Primera de Juan capítulo 5, verso 14 dice: y esta es la voluntad de Dios, que si pedimos cualquier cosa según su voluntad, Él nos oye. Porque Dios sabe todo. Nosotros solamente vemos el presente. Dios ve todo. De modo que cuando le pedimos algo, tenemos que entender que Él tiene propósito definido, tiene planes definidos, y todo lo que no esté de acuerdo con sus planes no lo va a hacer. Por eso debemos siempre que oramos pedirle a Dios que nos enseñe su voluntad. Y si antes de orar le pedimos a Dios que nos enseñe o nos muestre su voluntad, entonces nuestras oraciones estarán dentro de esa voluntad de Dios. Dios también estableció que el pecado será siempre un problema. Decía el salmista en el Salmo 66, 18, si en mi corazón hubiera yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Porque Dios es santo y no podemos acercarnos a Dios en pecado. Es una afrenta acercarnos a Dios sabiendo que estamos pecando. Dios no contestará la oración si estamos en pecado. También Dios en su soberanía estableció que la perseverancia ayuda a que Él nos dé la contestación, le dé la contestación a nuestras oraciones. Por eso Jesús puso el ejemplo de la viuda, aquella viuda que iba diariamente a aquel juez injusto para que llevara su caso a los tribunales. Y dice que tanto insistió la viuda hasta que logró que ese juez le diera paso a ese expediente. La perseverancia. Muchas veces nosotros queremos poner a Dios en nuestro marco. Queremos que Dios conteste ahí, en el momento. Y ustedes saben que hay obstáculos que hay que vencer a través de la perseverancia. Dios siempre quiere oír nuestras oraciones y Dios quiere contestar las oraciones que están dentro de su voluntad. Pero tenemos que entender que la oración tiene enemigos
el profeta Daniel dice que él duró un tiempo largo orando a Dios y Dios le reveló que un ángel poderoso, servidor de Satanás, estaba librando una batalla contra el ángel que le traía la respuesta a Daniel. Se tardó la respuesta que Daniel esperaba porque un principado de maldad estaba en los aires impidiendo que la oración llegara, la contestación de la oración. Dios también nos dice que para acercarnos a Él, que tengamos un corazón puro. Acerquémonos a Dios con corazón puro, dice Hebreos capítulo 10, verso 19. Dios también establece que la oración debe ser hecha al Padre en el nombre de Jesús. Dios estableció esta norma. Las oraciones a mí, no a María, no a Pedro, no a Juan, al Padre, pero como Jesús es el mediador, es a través de Cristo que debemos enviar las oraciones al Padre. Todo lo que pidan al Padre, en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Por último, la última condición que Dios establece cuando nos acercamos a Él en oración es que vayamos a Él con fe. Dice Santiago 1:5 que nos acerquemos con fe, porque el que duda es como la onda del mar que va de un lado a otro. Y por último, dice el Señor que la oración tiene que ser discreta. Mas tú, cuando oras, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que ve en secreto. Y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público, según Mateo capítulo 6, versículo 6. Mis amados, en resumen, Dios, como es un Dios relacional, Él decidió que la barrera que se levantó en el Edén por el pecado, Él mismo decidió que la iba a derribar en su amor hacia nosotros y en su condición de ser un Dios relacional. El precio fue muy alto. Jesús tuvo que pagar para que esa barrera se fuera abajo. Entonces, dentro de la soberanía de Dios y su amor para con nosotros, Él estableció la oración. La oración como el medio por el cual nos acercamos a Él en cualquier momento. Pero tenemos que entender que Él establece las condiciones. No podemos acercarnos a Él livianamente, en cualquier situación o como querramos. Acerquémonos siempre a Dios con corazón sincero, con fe. Perseveremos en la oración y seamos discretos, con corazón sincero, y seamos discretos, porque el Señor dice que ve en lo secreto y nos recompensará en público. De modo, hermanos, que demos gracias a Dios porque Él tomó la iniciativa para que tengamos una santa relación con Él, dinámica y eterna, una relación en movimiento, porque no es una relación estática, sino en movimiento. En esa relación pasa como en el caso que narra el profeta Ezequiel, que dice que se metió en un río. Primero el río le tapó las rodillas y a medida que él iba penetrando hacia adentro, más parte de su cuerpo era cubierta, hasta que ya no podía tocar con el pie el fondo. Un símbolo hermoso de la relación que Dios quiere tener con nosotros, una relación en crecimiento, una relación dinámica, en movimiento. Mis amados, que Dios les bendiga. Y alegrémonos
en que siendo Dios tan santo y nosotros tan pecadores, a pesar de la enorme distancia que hay entre Él y nosotros, en términos de su grandeza y poder, en términos de su santidad, Él decidió bajarse a la condición de hombre. Nos vino a buscar. No fuimos a Él, Él vino hasta nosotros. Eso se llama amor. Pero Él nos dejó a nosotros un ejemplo. Porque si Dios tomó esa iniciativa de acercarse a nosotros, Él también nos dice, no solamente que nos acerquemos a Él, sino que nos acerquemos a los demás, a los seres humanos. Porque si esto que ustedes oyen no lo llevamos a la práctica, entonces para nada predicamos. Porque si Dios decidió pagar un precio tan alto para relacionarse con nosotros, nos está diciendo, yo espero que ustedes se relacionen con los seres humanos. Yo espero que ustedes se acerquen a sus vecinos, aún a su enemigo. Yo tengo algo que darle a su vecino, a su pariente no cristiano. Y quiero llevarle mi gracia a través de ti a esa persona. Así es, hermanos, que en este momento en que lo que se nos dice es que nos distanciemos, todo lo contrario a acercarnos, se nos dice que mantengamos la distancia. Físicamente hay que hacerlo por el peligro del virus, pero podemos acercarnos a mucha gente, no físicamente, emocionalmente y a través de la palabra de Dios. Podemos hacerle llegar la palabra de Dios a ellos. Gracias a Dios que Él proveyó los medios de comunicación, las redes sociales, para que nos acerquemos, no físicamente en este momento, pero sí acercarnos a ellos, dándole consejo, orientándolos, diciéndole yo estoy aquí, a pesar de que yo no puedo, ni siquiera puedo darte un apretón de mano, no puedo abrazarte, pero te envío esta palabra, te envío este mensaje. Hoy podemos acercarnos, aunque no podamos acercarnos físicamente, podemos acercarnos a través de la palabra de Dios a mucha gente. Aprovechemos el tiempo, porque Dios por algo ha permitido esto. Por algo nos distanció del templo físico. Y parece que su principal interés no es que volvamos a los templos. Parece decirnos, ustedes se distanciaron de la gente porque todo lo querían hacer ahí en ese lugar. No se dejaban sentir afuera. Eso es una opinión mía, mis hermanos. Dios no me lo dijo, pero parece decirnos eso. Porque nos habíamos distanciado de la gente. Y ahora la distancia física es una realidad. Pero podemos acercarnos a la gente a través de la palabra de Dios y a través de la oración. Que Dios le bendiga mucho y meditemos en ese amor de Dios que rompió la barrera para tener relación con nosotros. Que Dios le bendiga. Las naciones hablan de tu nombre, todo ser creado confiese que eres Dios. Todas las criaturas se rinden a tu nombre, todo el firmamento confiese que eres Dios. Confesamos que tú eres santo, confesamos que tú eres digno, confesamos que tú eres santo. Cristo.
naciones hablan de tu nombre. Todo ser creado confiese que eres Dios. Todas las criaturas se rinden a tu nombre. Todo el firmamento confiese que eres Dios. Confesamos que tú eres santo. Hoy confesamos que tú eres digno. Confesamos que tú eres santo. Inigualable eres tú. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Cantaré, gritaré, gloria, gloria. Cantaré, gritaré, gloria, gloria. Cantaré, gritaré, gloria, gloria. Cantaré, gritaré, gloria, gloria. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Wow, qué bendición el mensaje que estuvo trayendo en el día de hoy, el instrumento que Dios usó nuestro pastor Fran González sobre la soberanía de Dios. Cuán bueno es saber el Dios poderoso en quien hemos creído. También la exhortación a seguir en la oración, recordando de que, como dice el apóstol Pablo, orad en todo tiempo. No importa la situación, ora. No importa si estás enfermo, ora. Si estás bendecido, ora. Si estás en salud, ora. Ora sin cesar, estableció el apóstol Pablo. Para allá, en el proceso de culminación de nuestro culto maravilloso, vengo a traer los mensajes. Recuérdate que seguimos nuestras actividades de una forma online. El Instituto Betel sigue siendo de gran bendición. Estamos aprendiendo muchísimas cosas. La maestra es de gran bendición. Lo que estamos aprendiendo, el material es de gran bendición para cada uno de nosotros. Entonces te invito, si estás en tu clase, sigue conectado todos los lunes a partir de las 7 de la noche. Estamos usando la plataforma Zoom. Si no tienes ningún tipo de información o estás interesado en conectarte con Betel, comunícate con nuestra hermana Kilsi. También los cultos de oración. Conéctate. Estamos orando en familia, estamos orando en un mismo sentir. Estamos orando, aunque no estemos en el mismo lugar, pero sí en el mismo espíritu. Todos los martes a partir de las 7:30, 8 de la noche estamos subiendo el culto de oración. Estamos teniendo un tiempo maravilloso en comunión. Los jóvenes siguen con sus actividades. Las escuelas dominicanas siguen de forma virtual. Estamos utilizando la plataforma en ocasiones Jitsi Meet y también Zoom. Conéctate con tu clase, averigua con tu profesor, con los jóvenes, con la líder y con los caballeros, con las damas, para que te mantengas conectado con lo que es la escuela dominical en este momento en una forma virtual. Y quiero también recordarte que cada domingo estamos presentando nuestro culto de adoración y es una bendición. Los cumpleaños. Quiero felicitar a mi esposa Solange Abreu, que cumple años este próximo lunes.
También quiero felicitar a Sofía Díaz, que está de cumpleaños en este mes de julio, a Carmen Martínez y a Adrian, que está cumpliendo años. Quiero orar rápidamente por los cumpleañeros para así podamos culminar este tiempo. Padre, gracias por nuestros hermanos que están de cumpleaños en este mes. Te pedimos de forma especial que tú le bendigas, que tú le ilumines, que tú le guardes, que tu gracia le acompañe en cada momento y que este no sea el último, sino el primero de muchos más que tú le vas a permitir que tengan en tus caminos. Gracias, hermano. Dios te bendiga. Síguela pasando bien. Recuerda, Cristo viene pronto. Dios te bendiga. Pásala bien. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, enumerarlas no puedo. Si yo anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas,